Bueno, si ustedes lo recuerdan, estamos estudiando una serie de enseñanzas que tienen que ver con los valores fundamentales de nuestra iglesia, básicamente valores fundamentales para cada uno de nosotros como creyentes, y lo englobamos así, como valores también fundamentales de todo el grupo de iglesias al que pertenecemos nosotros, que es Nuevas Fronteras. Pero si lo ven con detenimiento, se van a dar cuenta que estos valores o estas doctrinas de las que estamos hablando en realidad no son exclusivas de nosotros, sino están sacadas de la palabra de Dios, y a mí me parece que esa debería de ser como nuestro formato para nuestra vida como creyentes en Cristo, en todas las iglesias. La manera más fácil de tratar de estudiar estas enseñanzas fue que lo dividimos en 9 valores o 9 doctrinas, si ustedes lo quisieran ver así. Estos 9, a su vez, los agrupamos en 3 grupos de 3. Si ustedes lo recuerdan, las 3 semanas anteriores ya vimos los 3 valores que tienen que ver con doctrina. A ver si se acuerdan cuáles fueron estos valores. 3 valores que tienen que ver con doctrina. El primero dijimos que tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios. Todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, lo que creemos y dejamos de creer, tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. El segundo valor que tiene que ver con esto de doctrina, el segundo valor fue plenos de gracia. Necesitamos la gracia de Dios para salvación, para avanzar en nuestra vida como creyentes, pero la necesitamos también en todas las áreas de nuestra vida. El número 3, que fue lo que vimos hace 8 días, necesitamos ser empoderados por el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para traernos luz y salvación, pero lo necesitamos con sus dones y ministerios para que nuestra vida como creyente pueda funcionar y podamos seguir avanzando. Estos 3 tienen que ver con doctrina. Los que vamos a comenzar, estos siguientes 3, tienen que ver con liderazgo. ¿Qué es esto que está aquí? Entonces son 3 doctrinas o 3 valores fundamentales que tienen que ver con liderazgo. Aquí está. El número 1 lo vamos a ver el día de hoy. Y este asunto de liderazgo tiene que ver con lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ancianos gobernando la iglesia. Y quiero el día de hoy muy rápidamente explicarles algo sobre los ancianos, pero antes de que pienses, supongas o digas esto no tiene nada que ver conmigo, te quiero animar a esto. Los ancianos en la iglesia local se parece un poco o un mucho a lo que tienen que hacer los padres en la casa. Entonces, si tú eres padre y tienes hijos en tu casa, esto te va a servir. Si tú eres hijo y tienes a tus padres y todavía estás en la casa, te va a servir esto también. Pero si tú sirves aquí en la iglesia, te puede servir. O a lo mejor tú ya no tienes hijos en tu casa, también te va a servir porque puedes aconsejar y ayudar a algunos otros. Y tal vez tú puedes ser una referencia para la gente que necesita ayuda. Entonces, por favor, esto que tiene que ver, sí, muy particular con el liderazgo en la iglesia, no es exclusivo del liderazgo en la iglesia, nos puede servir a todos. Entonces, esto es importante para verlo. Por favor, acompáñenme, vamos a ver varios pasajes, lo vamos a ver de una manera, precisamente por el tema como es, lo vamos a tener que ver rápido. Y les pido que me acompañen, por favor, a el libro de Tito, la carta de Tito. Esta es una carta que el apóstol Pablo le escribió a Tito. Tito, según lo que dice la Escritura, era un discípulo de Pablo. Si ustedes lo recuerdan, el apóstol Pablo era un apóstol y dice la Escritura que parte del trabajo que hacía Pablo era plantar iglesias, fundamentar iglesias. Él podía llegar a una ciudad, predicaban el evangelio, predicaban allí, se fundamentaba la iglesia y después el apóstol Pablo tenía que moverse a otro lugar y dejar a un encargado allí. Este es el caso de Tito. Y también tenemos otro ejemplo muy parecido a Tito. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el otro? Timoteo. Eran discípulos del apóstol Pablo. Y dice, el apóstol plantaba la iglesia, hacía lo que tenía que hacer allí como apóstol, él se movía para otro lugar y dejaba un encargado, y parte de lo que hacían estos encargados era nombrar ancianos. Ahora, esta carta se la escribe Pablo a Tito, y Tito está encargado de cuidar la iglesia que estaba en una isla que se llamaba Creta, o se llama Creta. Para que ustedes se den una idea de cómo eran los ciudadanos de Creta, les quiero pedir que me acompañen y leemos Tito capítulo 1 y vamos a leer el versículo 12, nada más para que se den una idea de cómo era la gente de esa ciudad. Es el apóstol Pablo escribiendo y diciendo, haciendo referencia también a uno de los poetas de Creta. Fíjense lo que dice versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo:
los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Qué buenas características para referirse a los ciudadanos de un pueblo, ¿no? Oye, ¿tú has ido alguna vez a Creta? Sí. ¿Y cómo son los cretenses? Los cretenses son, dice, siempre mentirosos. O sea, no de vez en cuando mienten, ¿no? Son mentirosos. Si tú vas a hacer un trato con los de Creta, aguas, ¿eh? O sea, si no tienes un papel para firmar, aguas, porque ellos su característica es que son mentirosos. Pero no solamente mentirosos, dice la Escritura, sino que dice, no solamente bestias, sino malas bestias, no alcanzan ni siquiera a ser bestias, son malas bestias. ¿A qué se imaginan ustedes que se refería Pablo este poeta cuando habla de los cretenses, malas bestias? ¿Mande? ¿Como bueyes? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Animales salvajes? ¿No entienden razones? ¿Necios? ¿No obedecían? Y luego dice, glotones ociosos. O sea, se la pasan sin hacer nada y comiendo. Como que están describiendo a un pueblo donde yo nací. Bueno, por favor entiendan este contexto. El apóstol está diciendo, te estoy dejando allí en Creta y parte de tu chamba es que levantes líderes, ancianos, allí entre los cretenses. Qué buen trabajo para Tito, diciéndole, híjole, no me pudiste haber dejado en Éfeso o en algún otro lugar. Dice que ese era su trabajo. De entre la gente, de esa gente, algunos que ya se habían añadido a la iglesia, que ya habían sido redimidos por la sangre de Cristo, guiados por el Espíritu Santo ahora, parte del trabajo de Tito entonces es que escoger algunos ancianos y líderes de allí. Les quiero preguntar algo, se van a quemar ustedes aquí conmigo los que me digan que sí. ¿Cuántos se acuerdan? Algunos probablemente no van a saber ni de qué les estoy hablando, es como de otro planeta, pero ¿cuántos en algún tiempo en su vida manejaron un auto de estos que tenían las velocidades aquí en el volante? Levanten su mano, se quemaron ya, ustedes tienen más de 50 años. ¿Sí? Pueden levantar otra vez su mano, fíjense bien, para que los que tenían duda ya no la levantó Luis. Bueno, había una serie de autos que eran así, traían las velocidades aquí al volante, ¿verdad? Bueno, yo no sé si ustedes lo sabían, pero cuando estos carros ya se empezaban a hacer viejos, fallaban de las velocidades y se trababan las velocidades. ¿Alguna vez a alguien se le trabaron las velocidades? Algunos todavía andan con las velocidades trabadas. Estas velocidades de los autos, tú le metías las velocidades allí y era todo a través de unas varillas. Y las varillas estaban más o menos así como los dedos, pasaban una al lado de la otra, pero de repente se comenzaban a gastar las varillas o las partes ahí de las conexiones de las varillas y se zafaban y se brincaban las varillas. Y entonces decían, se le trabaron las velocidades. ¿Qué hacías para destrabar las velocidades? Con un desarmador, le abrías el cofre, le metías el desarmador y ahí les destrababa las varillas y ya quedaba todo igual. Bueno, les platico una historia. Hace algunos años tuve que ir a la ciudad, o tuve que ir a Veracruz, a un congreso que hubo, a mí me mandaron para hacer promoción. Yo estaba en la escuela bíblica, me mandaron allí. De Matehuala tuve que viajar a San Luis Potosí, de San Luis Potosí a Tampico, de Tampico a Veracruz. Estuve allí en el congreso y mi regreso iba a ser allí, por esa misma ruta. Pero en el congreso me encontré a una compañera que había estado antes en la escuela bíblica también con nosotros. Ella iba al congreso, no a hacer promoción, sino a participar en el congreso, era un congreso de jóvenes. Ella iba con su mamá. Entonces cuando terminó el congreso, ella me pregunta, ¿cómo te vas a regresar? Le dije, voy otra vez, a Veracruz, Tampico, San Luis Potosí, Matehuala. Y la mamá me dice, ¿no te quisieras regresar con nosotros? Nosotros vamos a la Ciudad de México, yo traigo mi carro. Y de ahí de México pues ya agarras un autobús directo, uno solo en lugar de estar haciendo escalas. Pues le dije, sí, nos fuimos. Entonces ya se imaginan una señora, pues ya más o menos grande de edad, de Veracruz a la Ciudad de México. Yo como que me dormía, como que me mareaba, como que me vomitaba, como que rezaba, como que... Total, bueno, no me acuerdo en qué lugar, en una de esas nos detuvimos para comer, nos bajamos, comimos gorditas por cierto de chicharrón.
nos bajamos. Ay, esto se me hizo, nos bajamos, comimos y ya cuando nos íbamos el carro no avanzaba porque tenía trabadas las velocidades. Y la señora voltea y me dice, ¿tú sabes destrabar las velocidades? Pues sí, claro que sí, pues soy hombre, ¿no? Sí, claro que sí, yo me acordaba, nunca había destrabado las velocidades, yo me acordaba cuando yo era niño que mi hermano destrababa las velocidades, yo veía las varillas y le movía el desarmador y ya y se destrababan, ¿no? Entonces me dijo, pues mira, destrábalas y me dio un desarmador grandote, entonces le dije, ábrele el cofre, abren el cofre, ya le destrabé las velocidades, le dije, listo, vámonos, nos subimos, prende la señora el carro y mete primera y ¿qué creen que pasó? Nos fuimos en reversa. Y la señora me dice, ¿qué hiciste? Destrabé las velocidades. Y su hija dice, no, sí las destrabó, pero movió la varilla y la conectó al revés. Y le dije, no, déjeme, es que cualquiera se puede equivocar. Y dijo la señora, no, así déjamelo. Lo destrabó ella y ya nos fuimos. Les platico esta historia para comentarles que esto que vamos a estudiar el día de hoy está relacionado particularmente con el asunto de la iglesia. Pero no es exclusivo para la iglesia, se aplica también para la familia. Esto tiene que ver con un asunto, escúchenme por favor, con un asunto de orden. A Dios le gusta que las cosas que son de Dios tengan un orden. Yo no sé si ustedes lo saben, pero la manera en que Dios controla el universo es a través de leyes, a través de orden. Y no me refiero a leyes como los mandamientos, sino hay orden en todo lo que Dios creó. Un asunto importante también para tenerlo claro desde el comienzo. Recuérdenlo, las únicas dos instituciones en las que tú no puedes escoger quiénes son los miembros que la componen son la familia y la iglesia. ¿Cuántos de ustedes escogieron a sus padres? O sea, de repente naciste, pues te tocó, ni modo. ¿Cuántos de ustedes, a menos que los hayas adoptado, cuántos de ustedes escogieron a sus hijos? Y dijiste, a vamos a echarle muchas ganas y va a salir güerito, y no salió güerito, salió prietito y flaquito, ¿no? Digo, por más que tú quisieras, no hay manera, por lo menos hasta ahora, de decirlo, quiero con estas características y así lo vamos a encargar, ¿no? No hay manera. En la iglesia sucede algo muy similar. Los que son parte de la iglesia, los miembros de la iglesia, los líderes en la iglesia, no hay manera como de escogerlos. Si en la iglesia se pudiera escoger a los miembros que la componen, no sería una iglesia. Sería un club social donde tú decides quién puede pertenecer y quién no puede pertenecer. Según lo que yo leo en la Escritura, los miembros que componen a la iglesia no hay manera de escogerlos. Es Dios el que los escoge para salvación y el que los añade a la iglesia. Y tal vez en alguna ocasión dices, pero ¿por qué escogieron a ese o por qué escogieron a esa? No te apures, los del otro lado están diciendo lo mismo de ti. O sea, les comunico la idea, estos principios que vamos a platicar hoy se parecen o son funcionales para la iglesia, pero por supuesto que se aplican perfectamente también para la familia. ¿Cómo? La Escritura dice que en la iglesia el gobierno tiene que ser a través de pastores ancianos, así lo establece la Escritura. Y si nos regresamos un poco a lo que platicábamos acerca de los valores fundamentales, es que creemos que lo que hacemos, las prácticas en la iglesia, las creencias en la iglesia tendrían que estar basadas en lo que dice la Escritura. Y la Escritura sí lo enseña, el gobierno en la iglesia es a través de ancianos. Como el gobierno en la casa es a través de los que gobiernan la casa, según lo que dice la Escritura, son los hijos, los suegros. Según lo que dice la Escritura, deberían de ser los padres, ¿están de acuerdo? Pero algo no está funcionando bien, a veces en las iglesias, espero que Dios nos ayude que no nos suceda aquí, a veces en las familias, y tenemos las varillas al revés. Sí estamos avanzando, yo le destrabé las varillas a la señora, bueno, no a la señora, al carro de la señora, ¿no? ¿Y avanzamos sí o no? Pero avanzamos en reversa. Pero avanzamos. Imagínense que ella dice, pues bueno, ni modo, así ya va, y nos vamos en reversa. Todavía vendríamos en camino de Veracruz, ¿no?
Les comunico la idea. Yo creo que a veces en la iglesia hay distorsión en esto. Las velocidades están trabadas y la iglesia avanza, pues sí, pero no como Dios quisiera. La familia avanza, sí, claro que sí, pero no es la manera en que Dios quiere. Avanza porque la esposa es la que está allí y tomó la autoridad y el esposo dice, pues lo que tú digas con tal de no tener problemas. O lo que digan los muchachos porque no queremos, ¿qué tal que se nos ofenden? Ni le digas nada porque otra vez nos sale más barato dejarle permiso a que rompa otra vez la puerta, ¿no? ¿Les comunico la idea? Se parece entonces, porque la Escritura dice que para Dios, en las cosas que Dios hace hay un orden. Entonces, el esposo siendo cabeza, como dice la Escritura, la esposa siendo ayuda idónea y los dos dirigiendo a sus hijos. Y cualquiera que intente, a mí me parece, cambiar los roles en la iglesia o en la familia, eso tiene sus consecuencias. Ujú. Sí. Y si no, pregúntenle, a ver a quién. ¿A qué nos referimos con ancianos? ¿A qué nos referimos con ancianos? Sería lo primero que tengo que decirles. Lo primero que se nos viene a la cabeza con ancianos es, pues un viejito canoso, ¿verdad? Ahora, no está muy equivocada esa idea, porque si ustedes lo recuerdan, piénsenlo, históricamente, no lo quieran ver desde la Biblia, históricamente, en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier tribu alejada de la sociedad, siempre los que están guiando a la tribu son los ancianos. Y las historias y en las películas nos platican, y llegamos allá con la tribu que está hasta donde da vuelta el aire, y nos llevaron con el anciano mayor para que nos aconsejara o nos diera permiso de lo que tenemos que hacer. Históricamente ha sido así. Bíblicamente también ha sido así. Es algo que se hacía en el Antiguo Testamento. Se escogían ancianos que fueran líderes y me parece que la iglesia cristiana adoptó este modelo de ancianos en la iglesia en el Nuevo Testamento, lo adoptó como de una idea que se venía haciendo en el Antiguo Testamento. Y si ustedes empiezan a leer la Escritura, dice que los apóstoles predicaron el Evangelio, se añadieron a la iglesia muchas personas, la iglesia comenzó a organizarse y dentro de la iglesia se llegaron a la conclusión de que era necesario nombrar ancianos para que pudieran gobernar o dirigir a la iglesia y de esta manera la iglesia pudiera ser bendecida y cumplir con los propósitos de Dios. Acompáñenme por favor y vamos a Hechos capítulo 20 y leemos unos versículos así muy rápido. Hechos capítulo 20. El versículo 17 es el apóstol Pablo en un viaje que está haciendo a un lugar que se llamaba Mileto. Pablo había plantado una iglesia ahí, después regresó y ahora se está despidiendo de ellos. Y vean lo que dice aquí, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pongan atención en esto. Pablo dice, a los líderes de la iglesia los mandó a llamar. ¿Quiénes eran los líderes de la iglesia? Dice aquí, los ancianos, dijo, vengan. Ahora, sigue la historia de lo que sucedió el apóstol Pablo ahí con los ancianos y lo que hicieron, y luego vean por favor lo que dice. En el versículo 28, es lo que Pablo le dice a los ancianos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fíjense dos cosas interesantes ahí. Dice que ellos, los ancianos, estaban puestos allí para ser líderes en la iglesia. ¿Se fijan qué dice allí? ¿Cómo es que fueron puestos? Por el Espíritu Santo. O sea, no dice, hicieron una votación, se hicieron planillas y pues ustedes ganaron por votación, por mayoría de votos, ustedes son ancianos por eso. Dice, ustedes llegaron a ser ancianos porque el Espíritu Santo los llamó y llegaron a ocupar esa posición. Ese es número uno. Pero dice también, el versículo 28 dice, puestos por obispos. Entonces el apóstol Pablo se está refiriendo a los ancianos también como obispos. Entonces la pregunta es, ¿o son ancianos o son obispos? Según lo que leemos en este pasaje y en otros, son exactamente las mismas personas. Se refiere, la Escritura, la Biblia se refiere a los líderes en la iglesia como
ancianos, obispos o pastores, e incluso usa las tres palabras indistintamente, dependiendo, básicamente me parece que dependiendo de la función o el cargo a lo que están haciendo referencia. Entonces pudiera ser que cuando la escritura se refiere a obispo, tiene que ver más bien con un asunto de función, y cuando se refiere a anciano, tiene que ver más bien con un asunto de puesto. Ahora, por favor, no se los pregunté a los de hace rato, pero ahorita se me acabo de ser iluminado. No se crean, ya me lampareé. ¿Cómo creen ustedes que es más fácil guiar a una iglesia? ¿Teniendo un pastor, el superpastor que lo puede hacer todo, o con un equipo de ancianos? Piénsenlo bien, antes de que me contesten. ¿Cómo es más fácil guiar a una iglesia? ¿Con un equipo, piensas tú? ¿Uno solo? Ernesto piensa que uno solo y Paco que un equipo. Pueden salir y pelearse allá afuera, y el que gane ese es el. ¿Más fácil con uno solo o con un equipo? La verdad es más fácil hacerlo con uno solo. Sí, claro que sí. Imagínense que yo soy el superpastor. No. Ojalá que nunca sea, pero entonces yo en mi casa tengo que tomar las decisiones de lo que se tiene que hacer en esta iglesia. ¿Qué es más fácil, que uno solo se ponga de acuerdo con él mismo o ponerse de acuerdo con un equipo? Es más fácil uno solo. ¿Por qué? Porque en equipo nos tenemos que sentar y platicar. A ver, ¿tú qué piensas? Y él dice, yo creo que no. ¿Por qué no? Por esto y por esto. Ah, fíjate, no había yo pensado en esto. Y el otro dice, pero también hay que pensar en este otro tipo de personas. Ah, sí, tienes razón. Y no salimos de acuerdo, pero vamos a orar, que Dios nos ilumine, y al final a lo mejor nos lleva mucho más tiempo, pero hay mucho más seguridad en trabajar en equipo. Es más fácil que la mamá tome la decisión sola y diga, así se hace porque yo digo que así se tiene que hacer, o sentarse con su esposo y orar y pedirle a Dios, danos sabiduría hacia dónde tenemos que llevar esta. ¿Qué sería más fácil? Sola, claro que sí. Y ahí te aviso cuando ya hicimos el cambio, ¿no? ¿Sí están conmigo que andamos con las velocidades trabadas o no? ¿Sí o no? Ok, entonces, ¿a qué nos referimos con ancianos? Básicamente, los hombres que Dios, el Espíritu Santo, ha levantado en la iglesia para supervisar, para guiar, para pastorear a la iglesia. Se parece entonces este asunto también a la familia. Me parece que la Biblia es clarísima respecto al rol del esposo y la esposa en su casa, ¿sí o no? Lo dice con toda claridad. La parte que le corresponde al hombre, la parte que le corresponde a la mujer, la parte que le corresponde a los hijos. Yo quisiera animarlos esta mañana, en serio, de verdad, de todo corazón, que hoy, si hubiera algo a lo que yo los puedo animar, es que salgamos de aquí pidiéndole a Dios que nos ayude para que lo que no estamos haciendo correctamente, lo que no está alineado como tiene que ser, que lo pudiéramos, con la ayuda de Dios, decir, enmendar nuestra vida. Hace unos días estaba escuchando algo, mi esposa me estaba comentando algo que una amiga a su vez le comentó. Los que somos más o menos de esta generación, que tenemos hijos, ¿a poco no? Díganme sí o no. Cuando nosotros éramos hijos, éramos más obedientes que los muchachos de hoy, que los niños de hoy. Los de antes éramos más obedientes. Somos los de la generación obediente, esa es la verdad. Si no obedecías, así te iba, ¿sí o no? Y ¡zum! Nada más se oía y obedeces porque no obedeces. Somos los de la generación de la chancla voladora, ustedes ya lo saben. Así es. Con la mirada me están diciendo acá, sí, con una miradita con eso teníamos. Bueno, pero ahora ya somos padres nosotros. Y les digo una cosa, seguimos siendo la generación obediente. Los padres que obedecen a sus hijos. Con una miradita tenemos así como, tú no vas a ir, y con una mirada dices, no siempre sí. Está bien. Yo digo que a las 11, no, está bien. A las 11 para las 5, está bien, no te preocupes. O sea, yo digo que no deberías de vestirse así, no, pero no está bien, no queremos, y seguimos siendo la generación obediente. Según lo que dice la Escritura, Dios nos ha puesto a nosotros en nuestra casa como padres para ser autoridad sobre nuestros hijos.
¿Sí? Los esposos, dice la Escritura, deberían de ser esa figura, esa cabeza que se ocupa en la casa para traerle dirección. Y la esposa dice, bueno, yo soy el cuello, ¿no? Yo soy la que muevo la cabeza para donde sea. Entonces, te tengo una mala noticia. Si tú eres cuello en tu casa, te digo, quítate de ahí, no es un lugar que te corresponde. Ya no se oyeron los amenes. No es algo que te corresponde. Y yo sé que probablemente estás diciendo, bueno, pues es que alguien lo tiene que hacer, pero si no te toca a ti, no lo hagas y dale lugar a tu marido. Si no te toca a ti hacerlo, dale lugar a tu esposa, el lugar que le corresponde. Y al final, como nosotros no logramos ponernos de acuerdo, los hijos lo saben muy bien. Bueno, mientras ustedes se pelean, yo regreso mañana. Y cuando nos damos cuenta ya se fue y ya regresó. Y me refiero en general a lo que estamos haciendo y no importa la edad pues que tengan nuestros hijos, ¿no? Ese es el punto importante. ¿Se parece la iglesia a la familia? ¿Están de acuerdo? Entonces, nos referimos con ancianos, líder en la iglesia, en la casa, que es un llamado de parte de Dios. ¿Qué debe hacer un anciano? Otra vez, pónganse listos. Lo que tiene que hacer un anciano en la iglesia se parece o es exactamente igual a lo que tienen que hacer los padres en su casa. ¿Sí? Acompáñenme. Lo que tienen que hacer los ancianos en la iglesia es lo que tienen que hacer los padres en la casa con sus hijos. Número 1, son varias cosas. Número 1, le tienen que transmitir, la visión y los valores del reino de Dios. Transmitir visión y valores del reino de Dios. O sea, nuestro trabajo como líderes, como ancianos aquí en la iglesia, no sería como decirles, ¿qué creen, hermanos? Hoy leímos una fábula que les queremos platicar. Salió un nuevo libro que la verdad nos impactó a nosotros y ahora busquen por favor en su libro y si no, cómprenselo. No estoy diciendo que está mal que leamos, pero nuestro trabajo sería precisamente lo que estamos haciendo aquí, transmitirle valores y visión del reino de Dios. Es parte del trabajo que nosotros tenemos en nuestra casa con nuestros hijos. De tal manera, según lo que dice la Escritura, que cuando nosotros logremos cumplir con este trabajo con nuestros hijos, enseñarles qué dice la palabra de Dios, no lo que a ti se te ocurrió, no lo que a ti te gusta. ¿Cuántos batallamos con eso cuando éramos niños y seguimos batallando con nuestros hijos? Hijo, ponte la chamarra porque tengo frío. Ya hasta estoy temblando de frío, ponte tu chamarra. Y el niño dice, pues estás corriendo de sudor de que anda corriendo, pero la mamá tiene frío, el niño se tiene que poner la chamarra, ¿no? Cómete esto porque a mí no me gusta, pero tú sí te lo tienes que comer. O vístete de esta manera, ese peinado. Y son cosas de moda que también en nuestra época nos reclamaban a nosotros. Entonces no es como enseñarle mis gustos, sino visión y valores del reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que no van a vivir para siempre? Y muy probablemente, no quiere decir que es la garantía, pero muy probablemente los padres se van a morir antes que los hijos. El punto sería que logramos transmitirle visión y valores a nuestros hijos de tal manera que cuando tú ya no estés, que cuando yo ya no esté, ellos sepan que hay un Dios que los ve, que nunca les va a fallar y que hagas algo incorrecto no es solamente porque tu papá o tu mamá te van a regañar, sino porque es algo que no agrada a Dios. Otro aspecto importante que tienen que hacer los ancianos es orar. Claro, como ancianos tenemos que orar, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento, que podamos guiarlos a ustedes como tiene que ser. Orar por ustedes, orar por los que están enfermos, orar por los que están necesitados. Es parte también del trabajo que los padres tendrían que hacer por sus hijos, ¿no? No solamente orar por ellos o orar cuando estás en el baño, sino tomar un tiempo para orar, un tiempo tú orar por ti mismo, orar por tus hijos, orar con tus hijos y llamarlos, tener un tiempo devocional, animarlos, es parte de lo que es nuestra labor, ¿no? Orar. ¿Cuál fue el número 1? Transmitir visión y valores. Cuando hablamos de transmitir, escúchenme, no estamos hablando de sermonear. Escúchenme, no es sermonear, no es así como que te voy a dar una lección y te voy a dar una explicación. Creo que transmitir, la palabra se refiere también a que se lo podamos transmitir
con palabras y le das una explicación, pero también que se lo puedas transmitir con tu ejemplo. Qué difícil pedirle a un muchacho que lea cuando el papá no le gusta leer. En lugar de estar ahí aplastadote jugando videojuegos, deberías de leerte un libro. Y el papá viendo la televisión, ¿no? ¿Y tú por qué no lees, papá? Es que yo ya leí los que me tocaban a mí, ¿no? Deberías de hacer ejercicio. No comas cochinadas. Pásame otra cerveza. Les comunico la idea, transmitir es no solamente con un sermón, sino tu vida debería de ser un ejemplo, como me parece que es el llamado de Dios para los ancianos. Algo más que los ancianos deben hacer es cuidar a las ovejas. Pero fíjense, cuando el apóstol Pablo se refiere les escribe a Tito y a Timoteo que tienen que cuidar, fíjense las tres cosas que el apóstol Pablo les dice que tienen que cuidar. Cuidar, dice, primero, de ti mismo. Le dice Pablo a Timoteo, cuídate a ti mismo de la palabra, de lo que enseñas, de lo que haces, de tal manera que tú puedas ser ejemplo ante los demás. Y después entonces tendrás la capacidad de poder cuidar a los demás. Era importante también que el apóstol le escribió así a Timoteo, que cuide no solamente de sí mismo, sino que cuide la verdad. O sea, dice, cuídate lo que enseñas, cuida de la doctrina, mantente fundamentado en la palabra. ¿Por qué? Dice, porque hay gente que le gusta oír cosas que no son verdad. Y si no te pones listo, dice el apóstol Pablo, al rato les vas a estar enseñando cosas que no tienen nada que ver con la escritura, pero que suenan bonito. Entonces, cuídate de ti mismo, cuida la verdad, pero también, pues, por supuesto, parte de nuestro trabajo es cuidar al rebaño. ¿Y de qué cuidamos al rebaño? Si lo ven con una perspectiva, como un pastor y sus ovejas, ¿por qué tendría un pastor que cuidar a las ovejas? ¿De qué? Del lobo, del peligro, de alimentarlas bien. Que no se pierdan. Todo lo que me van diciendo se va acumulando para lo que tenemos que hacer en nuestra casa, ¿verdad? Cuidarlos del lobo. ¿Ustedes piensan que hay lobos ahí que andan buscando a nuestros hijos y a nuestras hijas? Tu chamba, según lo que dice la Escritura, sería cuidarlos de ellos. Cuidarlos que no se desvíen. O sea, ¿conoces a sus amigos? ¿Sabes a qué se dedican? ¿Estás involucrado? Si les hiciéramos un ejercicio ahora, perderíamos muchos. ¿Podrías mencionar cuál es el nombre del mejor amigo de tu hijo, la mejor amiga? Pues sí, claro, es una muchacha que viene que tiene 2 ojos y una nariz. Entonces se parece, la dinámica es parte de nuestro trabajo, cuidar, es parte de nosotros como padres a nuestros hijos, cuidar. Algo más que tienen que hacer los ancianos y que tienen que hacer los padres. Ya les dije, transmitir visión y valores del reino de Dios, orar, cuidar. Algo más, número 4, dirigir. Parte del trabajo de los ancianos en la iglesia es dirigir pues a la iglesia y Hechos 20-28 habla acerca de esto. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 1 al 4 hablan acerca de eso. Los ancianos que están al frente de la iglesia tendrían que ser los primeros en tener la visión, fijar el paso. Y no quiere decir que ellos son perfectos, simplemente es que llevan 3 pasitos más adelante. Sucede igual en nuestra familia. El papá y la mamá es que ya ellos ya son perfectos, tú ya eres perfecto, tú ya viviste tu vida, déjame a mí vivir la mía, tú como ya, todo lo sabes. No lo sé, simplemente que yo pues te llevo ventaja porque tengo más años que tú, una, y la otra pues porque soy tu padre y ya. Y Dios me puso aquí, yo soy responsable delante de Dios de ti. Dirigir. Número 5, que tienen que hacer los ancianos y los padres en la casa, gobernar, supervisar. ¿Por qué? Creo que es parte del llamado de Dios para nosotros como líderes, es alcanzar a ver el cuadro grande de lo que Dios quiere para la iglesia, de lo que Dios quiere para la familia, alcanzar a ver el cuadro grande en mi casa y gobernar a mis hijos, supervisar a mis hijos. ¿Están de acuerdo que en la generación nuestra donde nos tocó, a nuestros padres no les temblaba la mano para disciplinarnos?
Bueno, les temblaba, pero de coraje cuando... Y ándale. No estoy diciendo que hagamos esto con nuestros hijos ahora, no, pero la verdad es que sí nos tiembla la mano para gobernar mejor haz que estás dormido, porque vienen a pedirte permiso y no quieres tener problema, ¿no? O mejor cámbialo de escuela. O sea, ¿qué le batallamos pues? O mejor dale permiso, pues ya, si ya ha tenido 10 novias, que tenga otras 2, pues ¿en qué le afectaría, no? ¿Sí? ¿Están conmigo? Y creo que tenemos un llamado de parte de Dios para este asunto del gobierno en la iglesia, el gobierno en la casa. Parte del gobierno significa, ¿cómo es el gobierno en la iglesia? Es predicar y enseñar, como lo hacemos cada domingo. Establecer visión y valores de para dónde tenemos que ir como iglesia y dónde tenemos que ir como individuos, como familias. Establecer una estrategia de cómo vamos a llegar para eso. Nombrar líderes, lo dice Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 22. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los líderes que deberían de nombrar los ancianos? Diáconos. Gente que está involucrada en la iglesia para servir, que no necesariamente son ancianos, pero que podrían en su momento llegar a ser ancianos, cumpliendo con los requisitos que se dice ahí. Parte de lo que es gobierno en la iglesia sería discipular a los creyentes en la iglesia. ¿Qué les parece que hoy nos pudiéramos llevar esta tarea? Que tus hijos pudieran ser tus discípulos. ¿No sería maravilloso eso? Que tus hijos puedan decir, híjole, mi maestro en esto que estoy fue mi papá o fue mi mamá. Porque sucede eso, ¿verdad? Digo, a veces tenemos tanto cuidado en ayudar a los que no están en nuestra casa que descuidamos en ayudar a los que deberíamos de ayudar. Y lo último, hablando del gobierno, es llevar a cabo disciplina en la iglesia cuando sea necesario. O sea, es un llamado de parte de Dios para nosotros que si alguno que es miembro de nuestra iglesia y que dice, aquí estoy y yo me quiero comprometer, está haciendo algo que es incorrecto, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Decirle, híjole, pues mira, tú sabrás, Dios que te bendiga. El llamado es traer corrección y decirle, lo que estás haciendo no honra a Dios. Y más vale que enmiendes tu camino y más vale que te corrijas. Y si no, pues tendrás que pagar las consecuencias de eso, no solamente de nosotros acá como club social, sino nosotros como iglesia, y creemos que somos llamados por Dios a que las cosas se hagan bien, ¿no? ¿Sí? Se parece la iglesia a la familia. Acuérdense por favor cómo comenzamos. Dice el apóstol Pablo que le encarga a Tito que en la iglesia donde él está, la iglesia que estaba, ¿en dónde lo recuerdan? En Creta. El contexto de los ciudadanos de Creta, los cretenses eran una fichita, ¿no? Así como aguas. En su currículum nunca ponían que habían nacido en Creta, siempre decían que habían nacido en Atenas o en algún otro lugar, porque ya de entrada sabían aguas con él, hay que cuidarle las manos y no lo pierdan de vista, porque si no, o se roba las cosas o se la va a pasar sin hacer nada. Dice entonces la Escritura que allí en esa ciudad hay una iglesia, y el apóstol Pablo le está pidiendo a Tito que de los que son miembros de la iglesia, escoja algunos para que sean ancianos en la iglesia y se conviertan entonces en un referente, escúchenme, en un referente para los que se van añadiendo a la iglesia, que vienen de un contexto completamente perdido y pecaminoso. ¿Se entendió la idea? Les quiero decir esto, a ver si se lo pudieran ustedes aprender. Tú no eres culpable de haber nacido sin tener a alguien que te ayude para vivir mejor. Y la mayoría de nosotros, de esta generación por lo menos, de verdad que una de mis oraciones es que esta nueva generación, o sea, nuestros hijos, ya no padezcan eso que padecimos nosotros. Una cosa que padecimos nosotros, esta generación y la generación atrás, es que nosotros no tuvimos quien nos enseñara cómo se tendrían que hacer las cosas.
¿Cuántos podrían levantar su mano y para decir, mi papá un día se tomó el tiempo para platicar conmigo y hablarme de sexualidad, hablarme de relaciones sexuales, hablarme del noviazgo, hablarme del matrimonio, hablarme de confiar en Dios? De los que tienen mi edad para arriba, no fue así. Y el papá dice, no, pues mi chamba es trabajar y ya. ¿Qué te falta? Le decía a la esposa, ¿qué te falta? Y ella decía, no, pues... Y cuando yo llego a la casa lo que quiero es descansar, o sea, por favor tú encárgate, pues esa es tu chamba, ¿no? Y no tuvimos esa referencia. Las cosas han cambiado ahora y ojalá que nuestros hijos sí puedan mañana en una congregación como esta, cuando les pregunten, ¿a cuántos de ustedes sus padres se tomaron un tiempo para enseñarles del amor de Dios y de sexualidad? Y todos levanten la mano. Ojalá que sí. La única manera de que se logre eso sería que tú lo hagas hoy con tus hijos. Entonces, escúchenme esto. Tú no eres culpable de haber nacido sin tener a alguien que te ayude a vivir mejor. Pero una vez que te diste cuenta que no tienes a alguien que te ayude para vivir mejor, sí eres responsable o culpable si no buscas a alguien que te ayude a saber cómo vivir mejor. No puedes andar por la vida diciendo, es que no sé cómo disciplinar o cómo guiar a mis hijos. Si no sabe, amigo, pues pregunte. Pero fíjese a quién le pregunta. Porque si tienes problemas en tu matrimonio y vas con tu compadre y le dices, compadre, no sé qué hacer, ¿tú cómo le has hecho? Pues hágale como yo, compadre, y ya llevo 3 divorcios, pues. Así que, ¿qué te va a aconsejar él? No, reconcíliate, pide perdón y sea humilde y habla con tu esposa y ámala, ¿no? Pues déjela, compadre, pues no sea tonto. No sabes cómo hacerle para dejar de tomar y te vas con tus amigos los borrachos para que te aconsejen, ¿no? No sabes cómo disciplinar a tus hijos si te juntas con tu hermano que sus hijos están perdidos, ¿no? Les comunico la idea. Por eso dice el apóstol Pablo, es importante, Timoteo, que allá en Creta, donde está la iglesia de Cristo, que ya llegó el evangelio, el contexto de la gente que va a llegar a la iglesia es gente que está perdida, no sabe para dónde tiene que ir. Por eso es muy importante que con la ayuda del Espíritu Santo se levante gente dentro de la iglesia que pueda ser un referente al cual tú le puedas pedir consejo y le puedas pedir ayuda para guiar tu vida más adelante. Entonces, déjenme les hablo de esto rápido. ¿Qué requisitos deberían de tener los ancianos? Pero véanlo así también. ¿Qué requisitos debería de tener la gente a la que tú quieras tomar como referencia para seguir? Ojalá podamos de aquí salir diciendo, la verdad es que sí, necesito que alguien me ayude y que me pueda direccionar porque de repente no sé qué hacer. ¿Qué requisitos, según lo que dice la Biblia, debería de tener esa gente? Ahora, pónganse listos, porque no necesariamente la gente que habla más y que habla más bonito es la gente que pueda servir de referencia. Acuérdense, la familia y la iglesia no es una escuela. En la escuela tenemos un maestro excelente para las matemáticas y dices, wow, y échenle ganas muchachos porque me quiero ir temprano, porque hoy me toca emborracharme con mis amigos que son homosexuales igual que yo, ¿no? Y tú dices, ese es mi maestro, y vas a hablar con el director y él te dice, mire, la vida personal de los maestros no nos interesa, nosotros le pagamos para que dé clases de ¿qué? De matemáticas, y él es excelente en lo que hace, lo demás no te fijes, en la familia y en la iglesia eso no funciona. O sea, tú no podrías ser una mamá o un papá de decirle, no, pero no veas lo malo que hago, vamos, ínquese y vamos a orar. Y tú dices, sí, pero acabas de echar mentiras por teléfono. La idea, según lo que yo leo en la Escritura, es que deberíamos de ser un ejemplo en todos los sentidos y debería de haber ciertas cosas que nos sirvan de referencia a la gente a la que vamos a seguir. ¿Quisieran escuchar de esto? Se los digo rápido. Número 1, la persona a quien tú quieras seguir o como requisito para los ancianos sería capaz de gobernarse a sí mismo. Y ahí la Escritura menciona unos requisitos. Dice que no sea arrogante, no iracundo, no borracho, no violento, no deshonesto, hospedador, bondadoso, justo, devoto, disciplinado. Les platico una historia hace algunos años que quise comenzar a correr. Me dijeron, ¿por qué no vas a la deportiva del estado? Ahí hay un superentrenador. Cuando fui y ya me lo presentaron, me dijeron, mira, yo pregunté por el entrenador, le dije, ¿quién será el entrenador fulano de tal? Y ya me dicen, allá está, mira, ya desde que lo vi, me desinspiré.
En serio, era un señor que estaba sentado en una banca porque estaba tan gordo que no se podía parar. Es en serio, y lo digo con respeto. No se podía parar y desde ahí les gritabas, ¡corre! O sea, el ritmo que traes, y el señor no podía ni hablar. Me desinspiré nada más de verlo. No estoy diciendo que hubiera sido mal entrenador, pero al mundo no le interesa eso, no le interesa como que haya congruencia. ¿Están de acuerdo? Pudiera ser que el entrenador de fútbol les grita a los futbolistas y los trata mal y les grita groserías y les pide que sean disciplinados, pero bueno, tu boca no me dice que tú seas muy disciplinado. Entonces, un referente, dice la Escritura, sería alguien que sea capaz de gobernarse a sí mismo. Se parece también un poco, híjole, me voy a quemar con esto, pero échenme a mí la culpa de lo que pase. Se los he platicado también, sucede también en las iglesias. Y el hombre habla muy bonito, pero ya nada más de verlo que no puede ni respirar ni predicar, yo digo, no me inspira para ser muy disciplinado. Para mí es señal de que cuando está en la mesa no es muy disciplinado, ¿están de acuerdo? No es muy disciplinado para hacer ejercicio, para hacer lo que se necesita. Y según lo que dice la Escritura, tendría que ser capaz de gobernarse a sí mismo. Entonces, un reto para nosotros como padres, ¿están de acuerdo? Capaz de gobernarnos a nosotros mismos. Y no está buscando la Escritura perfección. No, de ninguna manera. El punto sería que estos requisitos, según lo que dice la Biblia, no es algo de generación espontánea, que un día se durmió y despertó y ya tiene todos los requisitos. No, es algo, rasgos de carácter en los que vamos creciendo con la ayuda del Espíritu Santo y nos equivocamos a veces y hacemos cosas que están mal. ¿Ustedes saben que los ancianos y los pastores hacen cosas que no están bien? ¿En qué iglesia? Pues ¿a qué iglesia van? En todos lados. Y le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, pero la verdad es que nos equivocamos y pecamos, hacemos cosas que no están bien. Igual en la familia no estamos buscando, el papá y la mamá perfecta, claro que no. Un segundo rasgo para alguien a quien tú quisieras seguir. ¿Les está ayudando esto que les digo? A alguien que tú quisieras seguir. Y no necesariamente, ojalá esté aquí en la iglesia, pero si tú tienes un compadre que tú dices, híjole, compadre, le voy a pedir consejo, fíjate en esto. Capaz de gobernarse a sí mismo. Número 2, capaz de gobernar a su familia. Según lo que dice la Escritura, es fiel a su esposa. Dice, marido de una sola mujer. Bueno, ya lleva 4 esposas, pero es que hubieras visto qué esposas le tocaron, ¿no? Pero en todo lo demás está bien. Dice, fiel a su mujer, o sea, marido de una sola mujer. Que tenga hijos creyentes y que sus hijos creyentes no sean rebeldes, dice la Escritura. Lo menciona ahí, dice, porque el que no es capaz de gobernar a su propia casa, ¿cómo pues podrá gobernar a los demás? El que no es capaz de gobernarse a sí mismo, qué difícil, ¿no? Y yo pido a Dios que nos dé sabiduría para que todos podamos trabajar en este aspecto. Ahora, por favor, escúchenme esto que les estoy tratando de decir. Pongan atención, ojalá les pueda animar. Miren, un problema que creo que a veces tenemos en este asunto del gobierno de la casa es que se vuelve difícil, a mí me parece, gobernar a nuestros hijos cuando nosotros somos ingobernables. Yo se los he puesto como un ejemplo aquí a ustedes y los animo, ojalá que les pueda servir otra vez de provecho. Y sé que se sienten incómodos cuando se los digo esto, pero honestamente no me importa, se los digo otra vez. La gente que está sentada allá atrás, les decimos, no a ustedes ahorita, pero llegamos a la reunión y la gente siempre se quiere sentar ¿a dónde? Atrás. Llegan atrás y le decimos, por favor, pásense para adelante. Y hagan de cuenta que le hablamos a la pared y a las sillas. Estás pegado a la pared y tú dices, no, es a los de atrás. Pues, ¿cuál es de atrás? No hay nada. Y yo siempre les digo, tengo mis sospechas de que estos que no se quieren pasar para adelante tienen problemas de disciplina con sus hijos. Los hijos seguramente serán como ustedes, que el maestro les diga, pásate acá adelante, ¿qué haces allá platicando? Guarda tu teléfono. Y en su casa batallamos con ese asunto los adultos. ¿Están conmigo? O ya me callo mejor. Miren, un asunto que con lo que batallamos también, se los quiero decir por favor, les animo, en serio, escúchame, si tú estás aquí en esta iglesia y todavía no estás definido, yo te animo, hoy defínete si te quieres quedar acá con nosotros y hazlo lo más pronto que se pueda. Se los digo bien, fíjense. ¿Qué sucede? Hace algunos años
llegó una familia con nosotros a la iglesia. No tengo mucho problema para decir esto porque realmente no se integraron con nosotros. Hicimos una reunión así como de bienvenida con ellos, ¿cómo están? Y hablamos con todos, no, muy contentos. Y esta es la iglesia más maravillosa que hemos encontrado en el mundo mundial y ustedes son excelentes. Y con los muchachos, los papás primero hablan, ¿no? Y después lo lógico es que los muchachos, ¿qué creen que van a decir? Pues la verdad es que sí, yo también, porque aquí los chavos son bien buena onda y todo. Nos sorprendió en una ocasión, tenemos una reunión así, los papás dicen, estamos aquí muy contentos y todo. Llegamos con uno de los hijos adolescente y le preguntamos, ¿y tú qué piensas? Y para mi sorpresa dice, honestamente no sé. Y yo dije, ay, vamos a tener problemas, no está muy contento con la iglesia. Le digo, ¿por qué no sabes? Pues no sé qué vaya a pasar. No sé si estoy contento de estar acá. ¿Por qué? Y pues ya lo estuve insistiendo y me dijo, bueno, mira, ya fuimos católicos, ya fuimos testigos de Jehová, ya fuimos mormones y ahora estamos con los cristianos. O sea, cada vez que algo no les parece a ellos, nos cambiamos de iglesia. Y yo le dije, no, pero la nuestra no es así, verás que aquí. ¿Piensan ustedes que siguieron con nosotros? ¿Piensan ustedes que sus hijos, que ahora ya son jóvenes, están en una iglesia? Es más fácil cambiarse de iglesia que resolver un conflicto, es más fácil cambiarlo de la escuela que enseñarle a que sea disciplinado. Y les vamos enseñando a nuestros hijos que cada vez que algo no te parece, tú te mueves. Y les preguntas, ¿y por qué nos quieren ir a la iglesia? Pues porque nos traes del tingo al tango y no sabemos y apenas estamos empezando a relacionarnos cuando ya no te pareció. Sabía que se iban a sentir incómodos y no iban a decir sí. Capaz de gobernarse a sí mismo, capaz de gobernar a su familia, capaz de gobernar a la iglesia. Según lo que dice la Escritura, los ancianos deberían de ser apegados a lo que dice la palabra de Dios, capaces de exhortar y capaces de refutar. Capaz de refutar, de hecho, es una de las pocas características que la Biblia dice de la iglesia que los ancianos sean capaces de enseñar. ¿Para qué? De tal manera que no nos suceda. ¿Se acuerdan? Más antes, a ver si algunos se acuerdan, cuando ibas a una dirección, existía una cosa que no se llamaba GPS, se llamaba la guía Roji. Y los mapas, hijo, ¿cómo lográbamos tratar eso? Porque 33A, y búscalo con el 33B, que quién sabe dónde está, y siempre el que llevaba la guía Roji se enredaba, y había siempre alguien que le decía, a ver, préstamela, por favor, ¿sí o no? Pues ¿cómo vamos a dar si estás buscando en Jalapa y nosotros queremos llegar a Puebla, ¿no? Perdóname, es que no me di cuenta. Más o menos es lo que dice la Escritura. Que el que sea líder, que sea anciano, si eres llamado como padre y madre, que seas capaz de conocer la Escritura, pues para poder guiar a la iglesia o a tus hijos, ¿no? Pero no así nada más como de decir que yo me la sé, sino de saberla y aplicarla a la vida. Y lo último que creo que debería de tener una persona que nos sirva como referente, que sea capaz de ser balanceado. Fíjense lo que dice la Escritura, despuesito de lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a Tito, le dice, ponte listo, después léanlo en su casa, ponte listo allí en Creta cuando tú enseñes. Y que lo que tú enseñas esté fundamentado en la palabra. Y lo dice así la Escritura. Te voy a decir por qué. Porque los cretenses o son malas bestias y les gustan las fábulas y oír cosas así como maravillosas y son bien chismosos, o vienen del judaísmo y lo que quieren ellos es ver en la iglesia reglas y religión y volver a la gente otra vez a ser religiosos. Y le dice Pablo, cuídate a ti mismo, tú tienes que ser balanceado en lo que dice la palabra de Dios, porque si no vas a terminar haciendo lo que la gente quiere que hagas. Vas a terminar enseñando lo que la gente quiere oír. Y lo que tienes que hacer es enseñar lo que dice la palabra de Dios. ¿Se parece a nuestra casa o no? Sí, sí. Entonces, ojalá nos pueda servir. Ya tengo que terminar, se me acabó el tiempo. Pero hay una pregunta ahí que ustedes se la están haciendo y yo se las quiero contestar. ¿Por qué no tenemos ancianas y pastoras en nuestra iglesia? ¿Verdad que sí? ¿No se lo preguntaron? Pues entonces no les digo nada, ya vamos. ¿Por qué no tenemos ancianas y pastoras en nuestra iglesia? Se los contesto de una manera bien sencilla.
porque eso no existe en la Biblia. Y si queremos ser fieles a lo que estamos diciendo, una de las primeras cosas que dijimos es que lo que hacemos y lo que creemos tiene que estar basado en lo que dice la palabra de Dios. ¿Funcionan las iglesias que tienen pastoras y ancianos? Yo digo que sí, como igual funciona el carro cuando yo le destrabé las velocidades. ¿Avanzamos o no avanzamos? Claro que sí, nada más que íbamos de lado, ¿no? Se los pongo de otra manera. ¿Funcionan las familias donde la mamá está haciendo el rol de papá y el papá hace el rol de la mamá? ¿Funcionan o no funcionan? Sí, funcionan. Claro que sí. Si no, mira, pregúntaselo a alguien que tú conozcas. ¿Funcionan o no funcionan? Claro que funcionan. ¿Avanzan o no avanzan? Claro que avanzan, pero no avanzan correctamente, no avanzan como tiene que ser, porque por eso la Escritura enseñó que Dios a los hombres los escogió para ser padres y esposos, y Dios escogió a las mujeres para ser madres y esposas. Si lo pones en una posición diferente, no funciona. Es exactamente igual en la Escritura. ¿Esto significa que las mujeres son menos? De ninguna manera. Dice la Escritura que los hombres y las mujeres somos exactamente iguales delante de Dios. Lo que cambia son los roles y las funciones que cada uno tiene que hacer. Entonces, de repente a mí me parece, es como, pues bueno, pero está de moda y suena bonito, y nos han dicho, pero es que ustedes menosprecian a las mujeres. No, eso dice la Escritura. Y le buscan y dicen, no, pero sí había una mujer, yo me acuerdo. Sí, en el Antiguo Testamento. ¿Y saben por qué Dios tuvo que levantar a una mujer en el Antiguo Testamento para que fuera lideresa? Porque no había hombres que se quisieran levantar para hacer el papel que Dios les había pedido que hicieran. ¿Sabes por qué tu esposa de repente quiere hacer el papel del esposo? Se los dejo de tarea. Está muy sencillo, nada complicado. Entonces, la Escritura ahí lo dice. Ahora fíjense, de repente el apóstol Pablo está hablando de los diáconos y las diaconisas y dice, claro que las mujeres pueden servir. La clave está aquí. Me parece que lo que dice la Escritura, que el asunto de función y cabeza en el liderazgo es algo que Dios le ha encomendado a los hombres. Y eso es maravilloso, señoras. En serio, piénsenlo bien. En serio, no solamente en la iglesia, sino en tu casa. Tu esposo hace el rol de esposo, de cabeza. Te aseguro tú puedes descansar y dormir tranquila, porque Dios lo escogió para eso. Me dicen, ¿de dónde lo sacaste? Les digo un ejemplo bíblico muy rápido. ¿Se acuerdan la Escritura que dice que cuando la serpiente vino a tentar a Adán y a Eva, dice que la serpiente engañó a quién? Eva convenció a quién. Y cuando Dios les llama a cuentas, ¿a quién le llama a cuentas? ¿Se acuerdan? Adán le dice, a ver, venga para acá, ven. Y Adán, como todos nosotros, le dice, ¿qué hiciste? Si la que pecó fue Eva, ¿por qué Dios no le dijo, Eva, pues qué pasó? ¿En qué quedamos? ¿O dónde quedó tu rol de autoridad, mujer? Lo llamó a él y le dijo, ¿qué piensas que estás haciendo? Es que la mujer que tú me diste, y el punto es, o obedeces a tu mujer o me obedeces a mí, porque tú eres la autoridad aquí, en este nuevo planeta. Y hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Se parece. Es que si tú conocieras a mi marido, no se ocupa mucha ciencia para saber que probablemente él no es la cabeza, porque está ocupada, porque el cuello está muy grande, ¿no? Que Dios les bendiga. Ojalá esto sea de mucho provecho para todos ustedes y que si hay algo que tenemos que ordenar, tú salgas de aquí pidiéndole a Dios que nos ayude para hacer las correcciones necesarias. Muchas gracias.